Buenos días. En este problema vamos a ver cómo se obtiene la ecuación del movimiento para el movimiento más simple, después del de velocidad constante, que es el movimiento uniformemente acelerado. El movimiento al momento acelerado se caracteriza porque la aceleración es constante, la aceleración no varía en el tiempo. Entonces, vamos primero a suponer un movimiento únicamente en una dimensión y lo que nos preguntan es si somos capaces de obtener la ecuación del movimiento. Lo que se llama en física la ecuación del movimiento, es decir, un objeto que tiene esa aceleración, cómo varía su posición en el tiempo. En tres dimensiones sería el vector posición. Si estamos solamente en una dimensión, pues simplemente, si llamamos a esa dimensión la coordenada x, pues cómo varía su coordenada x en función del tiempo. ¿Vale? Bueno, este es un problema típico que habéis hecho en primero de bachillerato, pero que conviene repasar para familiarizarse un poquito con las integrales de este estilo. ¿Sí? Bueno, pues vamos a intentar obtener la ecuación del movimiento. Yo lo que sé es que la aceleración que actúa sobre él es constante. Por tanto, voy a poder calcular la velocidad a partir de esta expresión. Yo sé que la aceleración es cómo cambia la velocidad con respecto al tiempo. Si a mí me dan como dato la velocidad, cómo varía en el tiempo, derivo y obtengo la aceleración. Si lo que tengo es la aceleración como dato y quiero obtener la velocidad, lo que tengo que hacer es el procedimiento contrario, que es integrar. Me llevaría el diferencial de t a la izquierda, perdón, a la derecha, y ahora integraría los dos lados, ¿no? Cuando yo sé la velocidad, derivo para obtener la aceleración. Cuando sé la aceleración, integro para obtener la velocidad. Integramos entonces a los dos lados, ¿y qué es lo interesante? La integral de diferencial de v es simplemente v, la velocidad, igual que la integral de diferencial de x es x, y ya está. ¿Y qué ocurre aquí? Que como la aceleración es constante, puede salir fuera de la integral, ¿sí? Recordad, los términos constantes salen fuera de la integral. Como aquí la aceleración es constante, la puedo sacar fuera de la integral. Y entonces me queda que esta integral vale a por t más una constante. Recordad que al integrar siempre salen constantes, puesto que si yo derivo la constante queda cero. ¿Quién es esa constante? Bueno, pues fijaros que yo si digo, ¿cuánto vale la velocidad que acabo de obtener en el instante inicial t igual a 0? Pues sería a por 0 más esa constante c1. Es decir, ¿qué veo aquí? Que la constante c1 no es ni más ni menos que la velocidad en el instante inicial, que muchas veces la designamos simplemente por v sub 0. De esta manera yo habría encontrado que la velocidad finalmente en función del tiempo es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Formulita que conocéis habitualmente típica del movimiento uniformemente acelerado. Una vez que tengo la velocidad, de forma muy similar yo puedo calcular la posición. Yo sé que la velocidad no es ni más ni menos que cómo cambia la posición con respecto al tiempo. En una dimensión, supongo que el movimiento es a lo largo del eje x, pues x. Y esto sería igual a v sub 0 más at. De nuevo, ¿qué ocurre normalmente? Que me dan más bien la posición, como varía en el tiempo, derivo y obtengo velocidad. Ahora al contrario, si sé la velocidad y quiero obtener la posición, lo que tengo que hacer es integrar. Me paso el diferencial de t al otro lado e integro a los dos lados, ¿vale? La integral de diferencial de x es x, y fijaros que la integral de la derecha se divide en dos, sería v sub 0 diferencial de t más at diferencial de t. ¿Qué ocurre con esto? Que la velocidad v sub 0, como hemos visto, es una constante, sale fuera de la integral, v sub 0, y la integral de diferencial de t es simplemente t. ¿Qué ocurre con la segunda integral? La a también es constante, luego de nuevo sale fuera de la integral, me queda más a. Y la integral de t diferencial de t sería como la integral de x diferencial de x, es decir, un medio del tiempo al cuadrado. Y de nuevo me queda más una constante, porque la derivada de la constante es 0. ¿Quién es esa constante? Bueno, pues es fácil ver que si yo calculo aquí cuánto vale x en t igual a 0, como t es 0 y t es 0, eso es directamente c sub 2. Luego la constante c sub 2 no es ni más ni menos que la posición en el instante inicial, que sabemos que muchas veces la llamamos simplemente x0. Luego encuentro que la posición de la partícula en cualquier instante de tiempo es x sub 0 más v sub 0t más un medio de a t al cuadrado, ¿verdad? Estas dos expresiones para la velocidad y la posición
son las que conocíais típicas del movimiento uniformemente acelerado para una dimensión. Fijaros que como el movimiento es en una dimensión, no ha hecho falta utilizar vectores para nada. Todo tiene la dirección del eje X. Podríamos añadir a todo vector Y, pero no merecería la pena. ¿Vale? Bueno, estas expresiones son muy típicas para el movimiento en una dimensión del movimiento uniformemente acelerado. ¿Qué pasaría si ahora nos piden exactamente lo mismo? Tenemos también un movimiento uniformemente acelerado, pero en 3 dimensiones. Es decir, ahora el vector aceleración es constante, pero no es simplemente un número, es constante. El vector aceleración tendrá sus 3 componentes, en Y, en J y en K. Si este vector es constante, lo que significa es que cada una de estas 3 componentes son constantes, es decir, AX, AY y AZ no dependen para nada del tiempo, valdrán 3, 27 o el número que sea, pero en ningún caso deben depender del tiempo. Un vector solo es constante si sus 3 componentes son constantes. Por descontado, el vector I, J y K son constantes, ya que son el vector 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. No hay para nada ninguna dependencia temporal, son vectores fijos en el espacio, no cambian en nuestro sistema de coordenadas. Luego vamos a obtener, igual que antes, la ecuación del movimiento para esta situación. Como antes, yo tendría que decir, bueno, yo sé que la derivada de la velocidad con respecto al tiempo es la aceleración, pero ahora sí me veo obligado a poner vectores porque es un problema en 3 dimensiones. Igual que antes, si lo que sé es la aceleración y quiero obtener la velocidad, lo que tengo que hacer es integrar. Me lo llevo al otro lado y ahora integro a los dos lados de la igualdad. Y ahora es donde viene el asunto interesante. Fijaros, ¿puedo como antes yo sacar el vector aceleración aquí fuera? Sí, fijaros, ¿el vector aceleración es constante? Sí, lo puedes sacar fuera de la integral, exactamente igual que antes. Y entonces la integral te queda por t más de nuevo una constante c sub 1, que ojo, ahora no será un numerito, será un vector, porque si esto es un vector, al otro lado también tengo que tener un vector. Por cierto, la integral de diferencial de v, pues no lo he dicho, pero es simplemente v, ¿no? Luego tengo vector igual a vector más vector. No puedo tener vector igual a vector más número. Siempre hay que sumar vectores. Luego la constante será un vector. ¿Quién es esa constante vector c sub 1? Pues igual que antes. Si yo dijera, ¿cuánto vale el vector velocidad en t igual a 0? Pues si yo aquí sustituyo t igual a 0, me queda que simplemente es la constante c sub 1. Luego, ¿quién es la constante c sub 1? La velocidad inicial. De tal manera que tengo que el vector velocidad en el tiempo es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, que es la misma ecuación que hemos obtenido para una dimensión, para 3 dimensiones, donde las magnitudes, velocidades y aceleraciones ahora son vectores. Pero fijaros que el procedimiento de integración es idéntico. No hay que tener ninguna dificultad a cuando uno integra un vector, ¿de acuerdo? Si el vector es constante, sale fuera de la integral. En el fondo, lo que yo he hecho aquí, ¿vale? Lo que yo he hecho aquí se podría interpretar como haber hecho por separado esta integral de la componente esta en Y, haber hecho esta integral en J y haber hecho esta integral en K. Es como si hubiera integrado cada una de las 3 componentes por separado, que me hubiera quedado la AX sale fuera porque es constante, el vector Y sale fuera porque es constante y la integral de diferencial de t es t. Exactamente igual, a su I, J salen fuera, a su Z y K salen fuera. Y cuando yo agrupo esto, pues al final, ¿qué es lo que tengo? El vector A, AXI más AIJ más AZK por el tiempo. Luego, pero no hace falta, digamos, dividir la integral en las 3 integrales habituales, 3 números, de acuerdo con sus 3 vectorcitos, lo puedo integrar directamente como un vector que es constante y sale fuera de la integral. Una vez que tengo que la velocidad hemos encontrado que es esto, pues igual que antes yo diría, bueno, yo sé que la velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Si conozco el lado derecho y lo que quiero obtener es la posición, de nuevo lo que hago es pasar el diferencial de t a la derecha e integrar. ¿Sí? El lado izquierdo de la integral de diferencial de r es simplemente r, y esa integral ahora se divide
de nuevo en 2. Sería la integral de v sub 0 diferencial de t más la integral de a t diferencial de t. El vector v sub 0 es constante, pues todo el vector puede salir fuera de la integral. El vector aceleración, todo él es un vector constante, todo él puede salir fuera de la integral. Entonces me queda v sub 0 sale fuera, la integral de diferencial de t es t. La aceleración sale fuera, la integral de t diferencial de t es t al cuadrado partido por 2, más una constante, donde de nuevo la constante debe ser un vector, porque vector igual a suma de vectores. Vector y números no se pueden sumar, no puedo sumar el vector 3i más 4j más 5k más 5. Eso no tiene ningún sentido, solo se pueden sumar vectores. Si ahora, como antes, miro quién es la posición en el instante de igual a 0, fijaros que este término se te cancelaría porque tiene t, este también me queda que eso sería la constante c sub 2. Es decir, ¿quién es esa constante c sub 2 que me queda? Es el vector de posición en el instante inicial. Con lo cual, termino diciendo que la posición es igual a la posición inicial, la constante c sub 2, más v sub 0t, más un medio de a por el tiempo al cuadrado. Esa es la ecuación que es totalmente equivalente a la que hemos obtenido en una dimensión, pero para 3 dimensiones. Lo único interesante de este problema era repasar cómo se hace el proceso de integración en cinemática para un caso sencillo que es el movimiento uniformemente acelerado, y sobre todo me quería recalcaros el hecho de que no tenéis que asustaros cuando encontréis vectores. Dentro de integrales, por ejemplo, imaginaros que tú quieras hacer una integral de este estilo, no hay ningún problema. El 3 es una constante, ¿verdad? Sale fuera de la integral. El vector i también es un vector constante. Es el vector 1, 0, 0. Nunca cambia. Luego también es constante. No hay ningún problema. Yo saco el 3i fuera de la integral y hago la integral de t al cuadrado diferencial de t, que es t al cubo partido por 3. Y estupendo. No hay ningún problema en integrar vectores. El vector i, j, k son vectores constantes. Salen fuera de las integrales. Luego integrar un vector es idéntico a integrar un número. Lo único que tendré que integrar las tres componentes, lo que va con i, lo que va con j y lo que va con k, y j y k salen fuera de la integral y tengo que integrar lo que haya aquí para cada una de ellas. Si además, como en el ejemplo que hemos hecho, ese vector es un vector constante que no depende para nada del tiempo, ni siquiera tengo que hacer esta división en las tres componentes. Puedo sacar los vectores enteros directamente de las integrales. Bueno, pues hasta ahora nos vemos en el siguiente problema.